vamos a hablar de árboles que nos permitan no solo infiltrar, o sea que lleven el agua de la lluvia hacia las capas bajas del suelo, sino también árboles que presenten resistencia hacia las sequías. Es decir, que durante una época seca tú no tengas que estar regando, o al menos los riegos no tengan que ser demasiado seguidos. Y para esto vamos a dividirlo en árboles que tengan una muy buena capacidad de infiltración de agua al suelo y árboles que tengan esa resistencia a las sequías. Vamos a ver las diferentes categorías. Y si quieres saber qué tipo de árbol puedes cultivar o puedes sembrar en tu parcela, en tu terreno, para permitir no solo la frescura, sino también que en época seca permita que tu tierra o tu terreno se mantenga fresco y húmedo, pues este video es precisamente para ti. Vamos a ello. Para esto vamos a hablar acerca del primer arbolito en el cual, o de los cuales, nos va a permitir infiltrar mucha, pero muchísima agua a las partes bajas o a las capas más bajas de la tierra. Y hay que dividir. La primera capa, más o menos entre los 10 y 15 centímetros, suele ser la capa más fértil y que guarda mucha más humedad, por así decirlo. Después tenemos capas un poco más densas, un poco más, por así decirlo, pesadas, que van a tener buena capacidad de retención de agua, y así sucesivamente de acuerdo a las estratificaciones. Dependiendo del tipo de suelo base que tú tengas, el suelo pues puede guardar más o menos agua. Para esto, un suelo franco arcilloso va a ser perfecto. Pero el primer árbol del que vamos a hablar es este. Damas y caballeros, les presento el marañón japonés. ¿Por qué decimos que el marañón japonés es una muy pero muy buena opción para nosotros poder cultivar en nuestras parcelas? Pues les cuento que este arbolito tiene unas raíces extremadamente grandes, aparte de que él tiene un sistema radicular amplio. Es decir, imaginen, acá este arbolito está pequeño todavía, pero este arbolito acá ya tiene irrigado toda esta parte del terreno con sus raíces. Además de esto, tiene una raíz pivotante extremadamente grande, aproximadamente un poquito del tamaño o un poco más grande de la estatura que él va teniendo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un árbol de 2 metros, la raíz pivotante va a ser aproximadamente de 2 metros a 2 metros y medio, que va a estar ya enterrada en el suelo, y de ahí se va diseminando o se van extendiendo el resto de raíces. Por esto, el tipo de árbol de marañón japonés no es recomendable sembrarlo a una densidad muy corta. ¿A qué me refiero con una densidad muy corta? Ustedes se preguntarán, ¿y eso de qué se trata? Si yo tengo un árbol de estos, no lo puedo sembrar el siguiente a 3 metros o a 2 metros. ¿Por qué? Porque las raíces van a entrar en competencia. Aunque ustedes vean que están separados, el sistema radicular es bastante profundo y bastante denso. Yo tengo que sembrar este arbolito aproximadamente a unos 5 metros entre árboles de 5 a 6 metros. Ellos ya pueden desarrollar muy bien su sistema radicular. Imagínense que todo esto alrededor 5 metros va a generar unas raíces extremadamente gruesas que nos van a permitir romper las capas profundas del suelo, y que cuando llueva esta agua puede infiltrarse, pueda llegar a esas capas profundas. Por lo tanto, cuando este árbol ya esté grande, cuando ya esté establecido y tenga una copa pues mucho mejor desarrollada, lo que vamos a tener es un ambiente fresco, es un ambiente bastante húmedo. Ahora, este era el primero. Vamos a hablar del segundo tipo de árbol, o del segundo árbol, que es excelente porque infiltra muy bien el agua hacia nuestra tierra. Ahora, este es el segundo tipo o el segundo árbol que nosotros podemos sembrar en nuestra parcela, y vamos a tener una muy buena fijación de agua hacia las partes bajas, y estamos hablando precisamente del mango. ¿Por qué el mango? Si ustedes se dan cuenta, el mango también tiende a generar raíces muy densas, muy grandes, y un sistema radicular bastante amplio. Por lo tanto, no es recomendable que tú siembres este arbolito
y que alrededor solo le dejes un espacio de un metro donde tú hagas pues un encementado o algo por el estilo, o si pones un empedrado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consideras tú que va a pasar? A ver, si tú tienes un árbol de mango, y los dejo ahí en los comentarios para que me lo pongan, ¿qué pasa si tú colocas un arbolito de mango en el centro de tu terreno, en el centro de tu patio, y alrededor de él solo le dejas un metro donde has colocado pues tu encementado? Cuéntenme en los comentarios, les voy a dar chance ahí de que vayan comentando qué es lo que este arbolito pues provoca. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de él. Este árbol me va a permitir, debido a su sistema radicular, que es también bastante amplio y dependiendo de la variedad del mango, mucho más grande. En el caso de este, nosotros acá estamos hablando de un árbol de una variedad que se llama mango ciruela. Este árbol es extremadamente denso, es grande, aproximadamente unos 10 a 15 metros de altura y una copa pero muy exuberante. Si un árbol de esta envergadura tiene una copa muy grande, ¿cómo consideran ustedes que va a ser el tamaño del sistema radicular de él? De igual forma, se recomienda una densidad de siembra de 5 a 7 metros entre plantas, entre cada arbolito. ¿Para qué? Para garantizar que este arbolito pues pueda tener un muy buen desarrollo de su sistema radicular y sobre todo que permita que el agua pueda bajar a las capas más bajas de nuestro terreno. Por lo tanto, este es el segundo tipo de árbol. Y respondiendo a los comentarios, respondiendo a la pregunta que les había hecho en los comentarios, el arbolito, si tú lo siembras alrededor donde tú hayas encementado, hayas empedrado, va a reventarlo, o sea, lo va a levantar. Se van a dar cuenta que va a formar una especie de cono donde se va a ir levantando lo que hayas colocado sobre él. ¿Cuánto tengo que darle entonces si yo quiero hacer un encementado para que la tierra pues no se salga, para que mi patio esté más limpio? Un aproximado de 2,5 metros a 3 metros, haciendo un redondel alrededor de él estará perfecto y te ahorrarás pues, la fatiga de que te reviente el cemento. Pasando a nuestro siguiente arbolito, damas y caballeros, tenemos esta preciosura, es el aguacate. El árbol de aguacate es nativo de nuestra zona de Mesoamérica, donde hablamos parte de México y parte de Centroamérica. Acá es su ambiente natural, este es su clima, este es su punto de humedad, todo lo que tiene esta zona es lo que este arbolito necesita. Por lo tanto, este es uno de los árboles que más va a ayudar, si estás en esta región o en una región tropical o subtropical, a fijar el agua que cae de la lluvia hacia las capas más profundas de la tierra, porque tiene un sistema radicular bastante grande. Tanto como en el caso del mango, tienes que dejar un aproximado de 5 a 7 metros entre cada arbolito para evitar competencia entre sus sistemas radiculares. Y esto va a depender también de la variedad de tu arbolito de aguacate, porque hay árboles de aguacate que son extremadamente grandes. Ahora, mi recomendación personal es que evitemos que nuestros árboles de aguacate se vuelvan demasiado grandes, que crezcan demasiado arriba. ¿Por qué? No es lo mismo cosechar de un árbol de aguacate que tiene 3-4 metros a cosechar de un árbol de aguacate que tiene 10 metros. Se vuelve el doble de complicado. En el caso de este, pues ustedes que han seguido la secuencia de este arbolito, en la época, saliendo de la época, pues de la época seca, vino un ventarrón terrible y toda la cosecha nos la botó. Todo lo que estaba a punto nos lo botó. Flor, aguacate, todo lo despedazó. Pero es un arbolito tan agradecido y junto con un buen manejo está volviendo a generar flores. Y próximamente vamos a ver nuestros deliciosos aguacates. Ahora tenemos el siguiente tipo de árbol y este aparte no es frutal, eso pues hay que tenerlo en cuenta. Si tu punto es tener solo árboles frutales, está bien, siembra árboles frutales de acuerdo a cómo hemos llevado la lista. Si tienes alguno por ahí, pues me lo dejas en los comentarios. Pero este es un excelente amigo para la infiltración de agua. Además, tiene la característica de que en la época seca este árbol es maravilloso. Él ocupa todo el agua del invierno
además de que pues obviamente infiltra agua hacia el subsuelo, también toma la mayor cantidad de agua que cae en el invierno, en la época húmeda, en la época lluviosa, para crecer. En 2 años este árbol ha pasado de este tamaño a este tamaño. Es increíble. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene este árbol? También tienes que tener en cuenta lo que voy a hablar. Y es que sus hojas, sus espinas, lo que van a generar es que abajo de todo el contorno de él nos van a acidificar un poco el suelo, lo que va a dificultar, además de la sombra que genera, que las malezas empiecen a generarse. Por lo tanto, este árbol, además de que nos va a infiltrar agua, va a ser una excelente opción para la época seca. Nos ayuda al control de malezas y sobre todo, este pino es precioso. Ustedes saben que una sombra de pino es exquisita, pero hay que tener cuidado con los excesos de la acidificación en nuestro suelo. Este ha sido el pino. Es otro árbol que es muy bueno para infiltrar agua y sobre todo para la época seca es espectacular. Y por último, para hablar de los árboles que son muy buenos en nuestro huerto, que nos van a dar fruto, que nos van a dar sombra, que nos van a ayudar a infiltrar agua hacia el subsuelo y también pues van a representar cierta ventaja en la época seca, es este. Miren, esta es una morera. Esta morera se llama morera nigra. La morera nigra tiende a generar una copa muy pero muy densa, bastante densa. Además de eso, tiene un sistema radicular profundo, de medio a bastante grande, a bastante profundo, y una diseminación radicular bastante interesante. La densidad de siembra de este arbolito tiene que ser entre 4 a 5 metros entre árboles. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, que tiende a generar una copa bastante amplia, bastante densa. Este arbolito está pequeño y miren cómo va de amplio. Tiene aproximadamente unos 2 metros de amplitud y apenas tiene, ¿qué? Un año más o menos. Y ya está bastante grande. Esto nos va a ayudar, este arbolito es excelente para que cuando tú hagas las podas, de él mismo vas a obtener biomasa, es decir, lo que nosotros llamamos mulch. La hoja de esto es extremadamente nutritiva para nuestro suelo. No requiere un exceso de fertilizaciones. De hecho, con 1 o 2 fertilizaciones pues cada 6 meses estará perfecto. Puedes hacer una fertilización cada 6 meses, o sea 2 fertilizaciones en el año, y este árbol va a ir de maravilla. Puedes aprovechar que tienes pues restos de poda, que tienes abono orgánico pues en abundancia, y lo colocas alrededor haciendo una especie de anillo y sobre él colocas más hojas, y esto a él le encanta. Este árbol es un amante del abono orgánico. No requieres echarle 1 libra de abonos químicos o de fórmula, pero si tienes a la mano abono orgánico, esto va a ser espectacular. Es amante de la materia orgánica. Por lo tanto, cuando él está grande y alrededor de él se mantiene fresco, hay humedad, debes mantener pues las hojas que le cortes para que se vayan descomponiendo y mantener así aún mejor la humedad del suelo. Por lo tanto, este es otro árbol que nos va a ofrecer la ventaja de infiltrar agua al subsuelo. Pero bien, amigos, hablando de esto, ustedes cuéntenme en los comentarios, ¿han tenido alguno de estos árboles? Cuéntenme qué han notado, qué características han visto ustedes abajo de su arbolito de mango, abajo de su arbolito de aguacate, abajo de su arbolito de pino, si tienen marañón japonés. ¿Qué han visto? ¿Qué características han notado cuando estos árboles ya están grandes? O si tienen moreras, cuéntenme qué es lo que han visto abajo de estas moreras. Ahora vamos a hablar, ya para ir terminando, cuál de todos estos o cómo quedaría nuestra secuencia de acuerdo no solo a que infiltran agua, sino sobre todo la resistencia a la época seca. En mi caso, yo tomé la decisión de colocar estos árboles acá en mi parcela. Puede que en tu caso cambie porque tengas acceso al agua, pero en mi caso yo no tenía acceso a un sistema público o de pozo. Por lo tanto, no podía gastar el agua propia de mi casa de consumo para estar regando estos árboles que, si son grandes, obviamente van a consumir muchísima agua. Entonces busqué árboles que tuvieran la característica de que resistieran
la época seca. Y ahí nos encontramos con el primero, y es el marañón. El marañón lo vamos a colocar en la punta, en la cúspide, porque además de que nos va a generar la infiltración de agua, su sistema radicular profundo también en verano o cuando es época seca va a empezar a absorber menor cantidad de agua, pero va a empezar a absorber agua circundante o de esas capas bajas que ya están plagadas de agua, porque él funcionó como una jeringa hacia una esponja y llenó todo el terreno circundante de agua, y poco a poco él va a ir absorbiendo para poder sobrevivir toda la época seca sin riego alguno. Estos, los primeros, prácticamente no necesitan que los riegues durante todo el verano o la época seca, que son casi 6 meses, pero si tú los quieres regar una vez a la semana, a ellos les va excelente, pero no es necesario. El siguiente, vamos a hablar del pino. El pino se ubica en el segundo puesto porque el pino incluso reduce la evaporación de agua de sus hojas y reduce su actividad metabólica a prácticamente sobrevivir durante la época seca, lo que nos va a permitir que él del suelo prácticamente no extraiga absolutamente nada de agua en época seca. Eso sí, prepárate porque en la época lluviosa el pino va a pegar unos estirones enormes, se va a crecer, se va a ir hasta arriba, y un día lo vas a ver pequeñito y al siguiente día ya lo vas a ver enorme. Así que el pino es otro que cierra o al menos modifica su estructura para procurar sobrevivir durante la época seca. El tercero, vamos con el tercero, es la morera. La morera tiene un sistema radicular bastante bueno, pero vamos a requerir que sí se le pueda hacer un riego a la semana. Un riego no tan denso, no tan profundo, no tan grande, pero sí regarla pues una vez a la semana, unos 10 a 15 litros estará perfecto para que ella mantenga sobre todo la descomposición orgánica alrededor. El siguiente es el mango. El mango va a generar un sistema radicular bastante grande y que le va a permitir durante la época seca sobrevivir. De igual forma, puedes hacer un riego de una vez a la semana o una vez cada 15 días y él va a ir perfecto, al igual que el aguacate. Y por lo tanto, estos dos tipos de árboles van a ser excelentes, van a ser muy pero muy buenos a la hora de que nosotros vayamos a, digamos, a mantener un microclima estable en nuestro terreno durante la época seca, tanto el mango como nuestro aguacate, por las características que les mencionaba. Incluso estos dos, la falta de agua va a hacer que ellos empiecen su proceso de floración, dependiendo también de la edad de nuestros arbolitos. Pero cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes sabían que estos árboles, que estos cultivos pueden permitir que tu terreno pues tenga mejor clima, mejor frescura o tenga más frescura? Díganme, ¿ustedes han experimentado eso en sus casas? Si tienen algunos de estos árboles, déjenme en los comentarios cuáles son esas características, qué son esas cositas que ustedes notan cuando van caminando bajo ellos. Si se dan cuenta, en el caso del mango y del aguacate, siempre tienden a, cuando hacen su muda de hojas, dejar toda esa hoja abajo, y esa parte es extremadamente, pero extremadamente fresca. Y en esta parte podemos cultivar algunas cositas que son de sombra o media sombra, como en el caso de la espinaca. Así que puedes ir haciendo asociaciones inteligentes entre tus cultivos, aprovechando el clima fresco que te dan los árboles y la sombra que estos mismos te pueden proporcionar, que no va a ser una sombra total, pero va a ser una sombra parcial que va a permitir en cierto momento que las plantas de abajo pues tengan un poquito pues de esa luz. Vamos a reducir la cantidad de malezas bajo ellos y vamos a poder cultivar. Así que déjenme en los comentarios qué tipo de árbol o qué tipo de árboles conocen ustedes también que nos pueden ayudar a infiltrar agua y que sobre todo son resistentes a la época seca. Y vaya que, mis amigos, en esto del cambio climático y que el clima está totalmente loco, no sabemos cuánto tiempo va a durar la época de lluvia o si vamos a tener sequías intermedias, estos árboles son una maravilla. Nos van a ayudar y sobre todo vamos a tener alimento en nuestras casitas. Así que esto ha sido Huerto Tips. Nos vemos en el siguiente video.